hace mucho que es una línea económica, una forma de hacer economía en el mundo que tiene que ver con la economía circular, que se le dice. Exactamente. Y ahora va a venir Sol, que estuvo ayer en el Molino Franchino con esto, con gente de Córdoba, que han hecho, porque aparte hay otra cosa que es también muy interesante, y es que a nivel mundial hay organismos económicos que subsidian y dan créditos blandos para este tipo de economía que produce a partir de elementos reciclados, ¿no? Lo cual no indica que debamos perder de vista que estamos generando mucho Por residuo supuesto. con este consumo desmedido. Pero bueno, andaba pensando, y Ujú. eso no, para ahí es bueno. Y la primera te hago una A pregunta. ver, haga. Ayer me di cuenta que hay una frase que está muy de moda. Capaz Sí. que hace 20 años y yo digo, che, loco, qué bárbaro esto que dicen de lo vago, ¿viste? No, bueno, que ¿Qué es frase? fingir demencia. Finjamos demencia, Ajá. fingir demencia, Sí. etcétera, etcétera. Por hablar con alguien joven, ¿no? Gracias. Sí. Muchas gracias. No, bueno, y es una frase que anda dando vuelta, ¿no? Sí. Yo creo que habría que fingir cordura ya, a esta altura, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, está como, y se lo Sí, escuché, puede ser que esté de moda, es verdad. No, no, sí. yo particularmente no lo había notado. No suelo utilizarla, así que tan joven no No, soy. bueno, no, no, porque Pero yo sí, sí la escuché, fingir demencia. al que lo escuché decir eso es al señor Daddy Brieva. Ah, El C5N como que dijo, como que acusó que le decían, bueno, acá nos dicen que finjamos demencia, hagamos como que no tengamos cara de claro, tujes, claro. ¿no? Entonces, bueno. Pero hablando de fingir demencia y no querer ver, se me ocurrió una tangente con respecto a las elecciones y a la agenda electoral y a la agenda de los temas que se debaten, sobre todo cuando hay una persona o uno de los candidatos que le hace el oso a todos, ¿no? Y los mete a hablar del tema que quiere. Claro. No sé si te diste cuenta. El tipo Sí, hizo CONICET, ¡fua! Todo con el CONICET. todos hablando de Va eso. para los órganos, ¡fua! Todo para los órganos. Y esto demuestra A una ver, cosa. incluso tuvo un cruce con Lali Espósito, que es cantante argentina, y se fue trending topic en Twitter y Claro, un montón de cuestiones que se... que ni siquiera fue un cruce, porque él Ni dice, ¿la siquiera, conoces? solamente dice No. que no la conoce, que Y tú escucha dices, a los no, ¿cómo Rolling. la conoces? Entonces casi como que digamos que está hegemonizando, lo está trayendo a todo de las Ujú. orejas, ¿no? A discutir determinadas cosas. Y una de las cosas que no se están ni siquiera tocando, ¿no? Es que tanto Cristina como lo que pudimos ver, se habla de los 3/3, ¿no? Sí, De las fuerzas políticas. es así. Ahora, lo que no se habla de un monobloque territorial, que es el monobloque porteño. Ya hoy lo escuchaba mismo al gran federal, este comandante y brigadier Chimi Sí. Santafesino, que el Chimi explicaba un poco, a ver, una historia que vos la pones hoy y la ves, si la ves desde esa óptica, la ves más o menos igual, Ujú. ¿no? Entre unitarios y federales, Aplicable, claro. entre el puerto y el campo, lo que producen, etcétera, etcétera, y esa lucha que viene desde siempre, que ni Ujú. siquiera es argentina, también en otros territorios también ocurre. Pero no se toca eso, o sea, tenemos los tres candidatos presidenciales que forman parte de un monobloque porteño, o un monobloque unitario, si querés saber, pero también se puede decir que por ahí no fueron muy porteños, pero terminaron adoptando la idea de que en Buenos Aires está lo nacional. ¿Viste cuando decimos los medios nacionales? Exactamente. Y que en realidad son... ¿Están allá? Claro, y nosotros nos comemos un poco nos comemos el caramelo de madera, así decimos, qué rico que es, y es de madera, ¿no? O sea, y nos estamos comiendo todos esos debates, y por ejemplo no se discute, por ejemplo, escuchaba, ¿no? Al mismo Milei, que es el que, a ver, digo el mismo Milei porque es el que está proponiendo, porque Ujú. del otro lado no proponen, no están diciendo nada. ¿Qué hacemos con el federalismo? Por un momento decía, bueno, no, vamos a eliminar la coparticipación, dijo. No sé si Sí, escuchar. sí. Nadie dijo nada. Parece que le tienen un terror a decir, che, loco, no, o sí, pero ¿qué hacemos con lo que se produce o el IVA que se paga en Santa Fe, Ujú. por ejemplo, o en Jujuy, en lo que sea? ¿Queda acá o va, Claro. o ¿Qué va a se Buenos hace? Aires? No a la nación, a Buenos Aires, Ujú. ¿no? Y en ese sentido, me parece que sería una buena cuestión de empezar y que se empiece a discutir, sobre todo desde Santa Fe, con el único que compone una fórmula que no es de Buenos Aires, es
Rossi, nuestro santafesino del norte de Santa Fe, Agustín Rossi. Es el único. El resto hasta las fórmulas son porteñas, ¿no? Claro. Algunos dicen, bueno, pero si es del Buenos Aires, porteñas, dentro de lo que es el 70% de la población que se amontona y vive en el cemento de Buenos Aires y en las otras urbes. Pero ese tema de la distribución demográfica y poblacional, que es absurda en la Argentina, Lo es. y esto también tiene que ver con el Estado, que a veces también debe subsidiar la presencia de argentinos en lugares donde aparentemente es inhóspito. Remoto. ¿No? Esto a mí me tocó verlo en un documental que hicimos en 2010 sobre Ushuaia, o sobre Tierra del Fuego, en el cual había una serie de cosas que debía hacer el Estado y que había hecho históricamente como para que la gente vaya y no se vuelva. Exacto. Por ejemplo, la creación muy complicado para vivir allí. Claro, ¿no? Con la cuestión climática, claro, como sabemos. Claro, por ejemplo, los dos primeros canales provinciales fueron de Ushuaia, uno de Ushuaia y otro de Río Grande, Tierra del Fuego, precisamente porque la idea es, se van a embolar los muchachos, vamos a tratar de llevar algo, ¿no? Y vamos a tratar de que haya universidades, y lo que pasa en realidad en todos lugares que vos ves las tasas demográficas y todos se van hacia las luces, ¿no? Y en esto, digo, es un tema no menor a discutir de un país. Por supuesto. Porque, claro, estás hablando con ISET sí, con ISET no, pero a ver, ¿qué tiene que ver con la distribución de la riqueza demográfica? Y hay dos personajes, no, dos discursos, dos momentos, que hacen a esta no discusión que se dio, pero que nos da para pensar. Uno de ellos, que es una parte que yo, estando el domingo escuchando y viendo todo, viste que ya no sabes qué ver, pero seguís viendo, algo que me llamó la atención de Jorge Macri y algo que me había llamado muchísimo la atención del gobernador electo La Llorza, ¿no? El famoso los pituquitos de Recoleta, que era mucho más lo que venía diciendo, y tenía que ver con esto de que no nos vengan a decir a nosotros, que es muy, digamos, de la Cataluña argentina, que es Córdoba, ¿no? Que tiene una identidad importantísima, incluso hasta sus canales de televisión, sus medios, son mayoritarios, no necesitan de lo nacional para penetrar, e incluso vota distinto Córdoba. Pero bueno, les traía estos audios, son dos, a ver. Que les quería hacer escuchar. Marcelito, a ver si estamos. El primero, escuchen bien, a ver, y después vamos sacando conclusiones de esto que no existe en el panorama electoral 2023. Esta ciudad es maravillosa. Y es maravillosa por la gente que tiene. La ciudad de Buenos Aires no tiene energía renovable, no tiene campo, no tiene soja, no tiene litio, no tiene cobre, no tiene vaca muerta. Tiene lo más importante que puede tener cualquier ciudad. Una gente maravillosa que le da vida y fuerza. Hombres y mujeres que se animan a emprender, a desafiarse, a superarse. Privados que la siguen peleando cuando parece que ya no hay sentido a la pelea, resisten. Bueno, a ver, esto me llamó la atención por esto, porque es casi una especie de confesión de parte, ¿no? Para lo cual hay relevo de pruebas. No tenés litio, no tenés campos, no tenés soja, no tenés vaca muerta. ¿Qué tenés? ¿Por qué te llevas, o por qué tenés el 25% del Producto Bruto Interno que produce Buenos Aires y no producís nada? ¿Cómo es la distribución de la riqueza en la República Argentina en términos demográficos? Si no tenés, a ver, básicamente dice, no producimos nada, o sea, no damos nada y consumimos muchísimo. Y en 5 cuadras de lo que es la City porteña,
se maneja el dinero del 45% de la Argentina. A ver, entonces, no tenés esto, no tenés lo otro. ¿Y cómo es la cosa? O sea, ¿qué producís? ¿Servicios para los que producen servicios, los que producen servicios? Y quien puede haber ido a Buenos Aires en los últimos años, hay que decir que es una ciudad que se han prolijado, si se quiere decir, y uno va por sectores de Palermo, sectores de la City porteña, o digamos el Bajo, y realmente es Europa, lleno de cámaras, bueno, no vamos a hablar de Puerto Madero, ¿no? Que ni siquiera Europa es, pero realmente viven en otra situación económica, parece que no es Argentina, y yo caminando desde San Telmo hasta, por ejemplo, Retiro, cuando llegas a Retiro ya es otra cosa, pero Sí. realmente parece Europa, parece Barcelona, parece la Rambla, es otro mundo. Y desde ese mundo salen las cabezas que piensan la Argentina también. O sea, Desde esa realidad. desde esa realidad, desde esas cabezas, de esa situación, ¿no? Ujú. Así como decimos, por ejemplo, que tenés en el conurbano candidatos a intendentes de todo, que viven en Capital, como escuchábamos de Grindetti, que vive en Recoleta, o Kravitz, que era el interino que vive en Caballito, ¿no? Ni siquiera viven ahí, Sí. ni siquiera viven ahí. Bueno, tenemos el caso de la candidata a la provincia de Santa Fe, Lozada, que viven en Tigre o que se maneja en Buenos Aires, está bien, es senadora en este momento, pero siempre tienen una visión distinta, ¿no? Y de acá, ¿quién levanta la voz desde Santa Fe? Y hay un fenómeno que es este gobernador electo, y esto que dijo está en un contexto, está en el contexto en el cual gana el intendente oficialista del Partido Justicialista, y en ese mismo momento gana un 47 a un 40, ¿eh? O sea, de una manera importante, cuando todas las encuestas decían que perdía, que ganaba de Loredo, y claro, habían ido todos, había ido Larreta, Bullrich, Macri, todos habían ido, todos, absolutamente todos. ¿Y qué pasa? En un momento se conocen los resultados y se quedan todos mirando el techo. Y esto es lo que le dice a alguien que le está diciendo, este es el grito de Córdoba y este es el grito del interior, esto que hoy por hoy no está en la agenda y no figura dentro del panorama electoral nacional de quién será o podría ser presidente, de quiénes podrían ser presidente, y me parece que es urgente que esto se anexe, ¿no?, a la discusión. Vamos a escucharlo a La Yorza. Quiero también, y sé que muchos de los que vinieron hoy no se explican este resultado. Fallaron todas las encuestas. Por eso vinieron hoy de todos lados. Fallaron todos los números. Lo que no fallaron fueron los cordobeses que entendieron que para gobernar esta ciudad necesitamos que nadie de afuera nos venga a explicar nada. Hoy somos más cordobeses que nunca. Hoy es Córdoba la que se puso de pie. ¡Basta de que nos maltraten de afuera! ¡Basta de que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer! ¡Los pituquitos de Recoleta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Tomen! ¡Que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra patria! ¡Este es el grito de Córdoba! Este es el grito de Córdoba, ¿no? Hacia los porteños claramente, antiporteños siempre los cordobeses. Y yo me pregunto, ¿y Santa Fe?
Y Santa Fe, que produce el 60% de la soja y del aceite de soja y la harina de soja de, de la Argentina, con grandes bolsones de pobreza. ¿Y qué van a hacer, por ejemplo, con el tema de la intervención federal sobre Rosario, Santa Fe, una provincia que está cruzada por el narcotráfico? ¿Hay alguna idea para hacer o seguimos hablando que si el CONICET, de que si los órganos y tonterías cuáles? Porque la verdad es que la riqueza, para sostener a esa casta, que es una casta burguesa, pero aparte de una casta burguesa que parece que ya no se debe decir más burgueses, porque ya sería como de zurdito, pero esa casta que vive en la capital federal, de esa no hablamos. O sea, de la que cobra los subsidios ya no hablamos. Los subsidios para la energía, los subsidios para los colectivos, ¿qué pasó? ¿Desapareció de la agenda? ¿Tan tontos somos los personajes del interior y hasta el periodismo diría que nos metemos en las discusiones que tienen que ver con los canales nacionales? Lo único que falta es que... Y en eso quiero rescatar lo que es el deporte en Santa Fe. Y esta radio, por ejemplo. En esta radio se habla de Colón y de Unión. O sea, se habla eventualmente de Boca o de River. Se habla de Colón y de Unión. Sí. Y acá no hablamos de, en términos políticos, de Colón y Unión. No hablamos de los productores. No hablamos de lo que se va. No hablamos de la retención. Está bien, no va a haber más retenciones. ¿Y qué va a pasar, señor Milei, con las regalías petroleras? Que sí las provincias tienen como financiamiento para lo que producen para sus presupuestos del Estado. ¿Qué va a pasar? Yo no creo que realmente Milei tenga una mala intención para hacia el interior, por ejemplo. Lo que sí creo que no tiene la más perra idea de lo que es el interior. No tiene idea, no la recorrió, no conoce, se manejó siempre en Buenos Aires, nació, se crió, las empresas que manejan son empresas que tienen la sede o que tienen sede en Capital Federal pero manejan riqueza de toda la Argentina. Y esto me parece que es algo como para poner el acento. Porque esa grieta, la verdad que esa grieta como que le pusieron Poxipol y desapareció. Que es la grieta de unitarios y federales. La misma historia de lo que hoy contaba el Chimi con respecto a San Martín, con respecto al Brigadier López y con respecto a la historia que se remite al nacimiento de la República Argentina como tal. Así que yo les diría, vamos a despejarnos un poco, vamos a sacarnos un poco las lagañas del porteñismo y de los supuestos medios nacionales que son medios porteños. Vamos a ver qué pasa por casa. ¿Y qué vamos a hacer con casa? ¿Y qué vamos a hacer con nuestras ciudades, con nuestros problemas? ¿Y por qué solamente lo tenemos que hablar en elecciones particulares y no en las generales? ¿Qué van a hacer con la gallina de los huevos de oro? ¿Y qué vamos a hacer nosotros con respecto a eso? Desde Córdoba, me parece a mí, que viene un mensaje, desde hace bastante tiempo. Un mensaje que en Santa Fe y en la región centro deberíamos empezar a escuchar.